Hola amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Ahora, por ejemplo, en este punto tenemos los vanos para incluir las puertas y las ventanas, y entonces tendríamos que proceder a agregarlas. Existen diferentes maneras de crear o de agregar ventanas. En este caso vamos a utilizar las dos más conocidas. Para el primer caso vamos a agregar esta ventana sencilla y lo vamos a hacer principalmente a través de la herramienta de líneas. Para esto nos vamos en esta opción, en estas herramientas, y vamos a seleccionar esta opción de línea. Recuerden que nosotros tenemos que activar el snap, también puede ser con la letra S. Y yo lo voy a hacer desde el modelo 3D. Lo primero que voy a hacer es a través de diferentes puntos voy a crear un rectángulo justo en este lugar en donde sea el contorno de la ventana. Nos pregunta que si queremos cerrar esto, vamos a poner que sí. Y por ejemplo podemos desactivar la opción de línea y vamos a seleccionar el elemento que acabamos de crear. Justo de esta forma tenemos que seleccionarlo y nosotros podemos activar el comando W, que sería de mover, y por ejemplo con el eje X puedo dar un punto en este lugar y llevarlo al punto centro, justo de esta forma. Si a ustedes no les aparece el punto centro es porque no tienen habilitada la configuración de los vértices y el punto céntrico o el punto final. Entonces, una vez que ya lo movimos al centro, continuaremos con los siguientes pasos. Por ejemplo, lo siguiente es irnos a estas opciones y lo vamos a pasar a Edit Poly, más o menos de esta forma. Ahora, por ejemplo, en esta opción de Selection vamos a utilizar la herramienta de Edge. Nos vamos en la parte baja y justo en esta parte vamos a utilizar esta herramienta, y como se podrán dar cuenta ahora tenemos este elemento, por así decirlo, un poco visible, en donde nosotros podemos dividir la ventana como tal. Por ejemplo, esta es una ventana doble sencilla y por ejemplo otra vez puedo utilizar el eje X y puedo moverlo más o menos de esta forma, o por ejemplo doy control Z y en mi caso yo lo quiero mover pero por ejemplo en el eje Y. Pero en mi caso, antes de moverlo, yo necesito rotarlo, por lo tanto voy a habilitar la opción de rotar. Y en esta parte podemos moverlo justo de esta forma. Voy a dar control Z. O por ejemplo, podemos simplemente ponerle el valor fijo aquí, que sería 90 grados. Y quedaría justo de esta forma. Por ejemplo, ahora vamos simplemente a seleccionarlo. Y lo siguiente que vamos a hacer es dar en la herramienta de Splice, que sería para recortarlo. Justo de esta forma. Por ejemplo, nos vamos otra vez a Selection, ahora vamos a utilizar Polygon y vamos a seleccionar todas las caras visibles de este elemento. De igual manera, ahora nos vamos en Edit Polygons, nos vamos en esta opción de Insert, justo en esta opción, y por ejemplo le podemos poner 5 centímetros, pero como se pueden dar cuenta sí se está creando el marco, pero la división que acabamos de hacer no. Entonces otra vez me voy a Insert y vamos a cambiarlo aquí en By Polygon y ahora ya tenemos esta división también marcada. Vamos a dar en OK. Por ejemplo, ahora me vengo en esta opción de editar geometría y le voy a dar un Detach. Justo de esta forma, esto es para dividir y que cada uno sea de diferente material o un diferente elemento, por así decirlo. Esto nos va a ayudar después. Una vez que salí de todo esto, podemos simplemente seleccionar alguno de los elementos. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar esta parte, me voy a ir en esta opción y ahora voy a encontrar esta herramienta que necesito y vamos a cambiarle la medida de cada uno. Por ejemplo, le voy a dar 1 centímetro por 1 centímetro. Ahora selecciono por ejemplo los cristales y puedo volver a agregar esta misma herramienta. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarlo, que sea por ejemplo .005, igual aquí que sea .005. Ahora por ejemplo tenemos el perfil, que normalmente es de algún tipo de aluminio, y tenemos los cristales como tal. Aún no agregamos materiales, pero ya tenemos los elementos. Y justo de esta manera ya tendremos terminada esta ventana. Recuerden estar guardando cualquier cambio con control S. Ahora por ejemplo nosotros en este lugar tenemos una puerta corrediza y al momento de crearla es muy parecida a la forma como creamos la ventana, así es que vamos a proceder a agregarla. E inclusive si nosotros no queremos detallarlo tanto y solamente sacar algún render de referencia, podríamos utilizar la misma técnica que hicimos en este lugar y hacerla exactamente igual en esta puerta corrediza. En este caso vamos a hacerla un poco diferente. Por ejemplo, para agregar este tipo de ventanales o puerta corrediza, lo primero que voy a hacer es cambiar una de las vistas, más o menos de esta forma. Después la podemos cambiar y por ejemplo desde esta vista en 3D me puedo ir a esta herramienta y elegir la opción de caja o box, y recuerden que tenemos que tener activada la opción de snap, puede ser con la letra S o directamente aquí. Por ejemplo voy a dar primero un clic inicial en este lugar, voy a rotar un poquito, me lo llevo hasta este otro punto y le voy a dar la altura hasta este punto.
justo de esta forma. Por ejemplo, una vez que está seleccionada, nos vamos a configuraciones y nos podemos dar cuenta que aquí tiene un grosor de 15 centímetros o de 0.15 metros. Y nosotros podemos modificar esto. Por ejemplo, lo puedo poner de solamente 12 centímetros y de esta forma se modificó su grosor. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí es dar en Edit Poly. Lo podemos hacer directamente desde este lugar, irnos a Edit Poly o simplemente seleccionarlo, dar clic derecho, convertir a Editable Poly. Cualquiera de las dos opciones está bastante bien. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de Polygon. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar esta cara. Necesitamos rotar. Con la tecla Control vamos a seleccionar esta otra cara. Por ejemplo, una vez que están seleccionadas ambas caras, nos vamos a ir en Edit Polygons, nos vamos en Insert, justo en este Setting, y en este lugar nosotros vamos a crear el grosor del primer marco para esta puerta corrediza. Por ejemplo, podemos agregar una cara en este lugar de 1 centímetro, 3 centímetros. En mi caso lo voy a poner 3 centímetros de esta forma. Una vez hecho esto, le vamos a dar en OK. Lo siguiente que tendremos que hacer es oprimir esta herramienta de Bridge y ya tendríamos primero este contorno para la puerta corrediza. Y justo en este momento, sin deseleccionar nada, como se podrán dar cuenta, tenemos seleccionadas todas estas caras. Por ejemplo, nos vamos en esta opción, pero en los settings, en esta opción la voy a poner en 0 y en este le podemos quitar 1 centímetro, 2 centímetros. Por ejemplo, así se mira -1 y aquí estaría con -2 centímetros. En mi caso lo voy a dejar con -1 y este sería la extrusión o la altura que va a tener este elemento. Por ejemplo, podemos darle también 1 centímetro, más o menos de esta forma. Y lo último que vamos a hacer es cambiar esto a local normal, más o menos de esta forma. Una vez hecho esto, damos en OK y ya tendríamos este elemento creado. Por ejemplo, mire ahora esta parte y vamos a tomar la segunda opción. Por ejemplo, me acerco un poco, seleccionaré esta arista. Como se podrán dar cuenta, ahorita no podemos moverla ni está activada ninguna de esas opciones y lo vamos a activar con la tecla W. Una vez seleccionado, nos vamos en la opción de Ring. Esto lo que va a hacer es que se van a seleccionar todas las aristas que están alrededor de ella. Por ejemplo, se seleccionó esta también, la de arriba y también esta otra. Y una vez que seleccionamos todas estas aristas, nos vamos a ir en opción de Connect, en la opción de Settings y simplemente vamos a dejar todo como está y vamos a dar en OK. Y justo ahora tenemos esta línea que se unió con cada una de esas aristas. Y lo siguiente es irnos a esta opción de Chamfer en Settings y nos va a desplegar todas estas opciones. Por ejemplo, en este lugar le podemos dar solamente 1 centímetro de cada lado, más o menos de esta forma, y damos en aceptar. Por ejemplo, selecciono con doble clic rápido y se seleccionan todos estos y voy a dar en esta opción de Remove para eliminarlos justo en este momento. Una vez que eliminamos esa línea guía que ya no necesitamos, nos vamos otra vez en polígono y vamos a seleccionar esta cara. Por ejemplo, una vez seleccionado, también voy a seleccionar esta otra cara. Y por último necesito esta última cara. Una vez hecho esto, vamos a extruir otra vez. En esta parte le vamos a poner local normal y vamos a agregar esto, por ejemplo, 1 centímetro, más o menos está bien. Y vamos a en aceptar, más o menos de esta forma. Y hasta este punto ya tenemos un marco o el perfil de metal, por así decirlo, de una puerta corrediza bastante sencilla y muy utilizada dentro de 3D Max. Lo siguiente que nos faltaría, por ejemplo, es los paneles o por ejemplo las puertas como tal. Entonces para esto el procedimiento es muy parecido. Lo primero es irme de nuevo a la herramienta de caja, desde un punto inicial hasta este otro punto, le voy a dar una altura y lo llevo más o menos hasta este punto. Como recordarán, una vez que ya lo agregamos, nos vamos en esta opción y podemos irnos directamente a Edit Poly en este lugar o clic derecho convertir en Editable Poly. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es seleccionar los vértices. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos y voy a proceder a modificarlos o moverlos. Para esto lo voy a mover en el eje Y. Voy a activar los rayos X con F3 y, por ejemplo, desde este lugar lo voy a desplazar hasta este punto céntrico. De nuevo vuelvo a activar todo con F3 y ya estaría modificado. Ahora, por ejemplo, vamos a repetir todo el proceso. Voy a cancelar esto con Q. Selecciono, por ejemplo, esto. Voy a cambiar ahora a Polygon. Selecciono esta cara.
voy a girar, con control selecciono la otra. Ya que están seleccionadas ambas, tenemos que continuar con la configuración que ya utilizamos antes. En esta opción me voy en Inset, pero en Settings, y no vamos a hacer un marco tan grande ya que tenemos el marco real. Y por ejemplo solamente le voy a dar 1,5 centímetros, pueden ser 2 centímetros, y voy a dar en OK. Ahora en este lugar recuerden que vamos a ir en Bridge, damos en OK. Ahora nos vamos en opción de Bevel. Entonces aquí va a ser local normal. En esta parte por ejemplo le puedo dar 1 centímetro, y en esta parte también vamos a modificarlo justo de esta forma. Estaría bastante bien, ya me gusta, y le voy a dar en aceptar. Lo siguiente es irnos en esta opción de jerarquías, vamos a poner esta opción y vamos a activar la opción de Center justo de esta forma. Entonces ahora por ejemplo tenemos el marco de la puerta corrediza, el marco en donde va a estar el cristal de una parte de la puerta, y nos faltaría por ejemplo el cristal de esta parte. Hasta este punto yo recomendaría guardar cualquier cambio con control S. Entonces en este lugar tendríamos que agregar el cristal, y para esto me voy a acercar un poco. Para esto voy a deseleccionar cualquier herramienta, me voy en estas opciones y me voy en opción de plano, ya que es la forma más fácil de agregar un cristal. Entonces desde este punto con clic sostenido me lo llevo a este otro punto final. Una vez hecho esto, como se podrán dar cuenta, tenemos divisiones. No se preocupen, podemos eliminar todos estos segmentos y dejarlo de uno por uno. Ahora por ejemplo, ya que está seleccionado, nos vamos en estas opciones y vamos a agregarle por ejemplo esta herramienta de Chisel. Esto es para darle un grosor, y por ejemplo podemos darle un grosor de 2 a 4 milímetros. Entonces en este caso lo voy a cambiar. Por ejemplo aquí le voy a poner que son 2 milímetros, y en esta parte también van a ser 2 milímetros, y ya tendría un grosor definido este cristal. Por ejemplo yo les recomiendo centrar este cristal. Por ejemplo si me voy en F3 y me acerco un poco, me puedo dar cuenta que el cristal no está centrado, y nosotros podríamos simplemente moverlo con la tecla W en el eje X, más o menos de esta forma, y ya estaría centrado este cristal. Nosotros en este punto podremos agregarle un material al cristal, o podríamos dejarlo como tal y al final simplemente agregarlo. Entonces por ejemplo hasta este punto lo voy a dejar como tal, el material lo voy a agregar al final, y ahora yo les recomiendo unir todas estas herramientas. Para esto por ejemplo voy a seleccionar el marco principal, el marco de cristal y el cristal, y me lo voy a llevar primero a Insolate. Por ejemplo ahora selecciono este primer elemento, me voy a esta parte y busco la opción de Attach. Voy a seleccionar ahora este otro elemento y el cristal, y ahora ya estaría. Puedo desactivar todas esas herramientas, y todo esto ahora es un solo elemento. Por ejemplo yo puedo moverlo y es solamente uno. En este caso por ejemplo el cristal, como no le agregamos un material como tal, pues se cambió, pero pues no hay problema, eso después se puede modificar. Una vez seleccionado nos vamos en opción de elementos. Por ejemplo voy a seleccionar estas dos, que sería tanto el marco para este cristal y el cristal, y los voy a desplazar en el eje Y, pero antes de desplazarlo le voy a aplastar la tecla Shift, más o menos de esta forma, y ahora nos aparece si nosotros queremos clonar un objeto o clonar el elemento. En este caso está bien con un elemento y lo voy a dar en OK. Por ejemplo una vez que ya lo copiamos o que acaba de ser clonado, necesitamos desplazarlo. Una vez que ya lo ajustamos, en este caso voy a seleccionar el cristal y también esta parte. Ahora voy a desplazar en el eje X, más o menos hasta aquí. Me voy a la vista frontal y con todo esto seleccionado doy otra vez en X, F3 para poner en este tipo de vista en rayos X, y me lo voy a llevar hasta este punto de referencia, más o menos de esta forma. Vuelvo a desactivar rayos X y ya estarían ambas partes de la puerta corrediza. Pero como se podrán dar cuenta, esta parte de la ventana como tal comienza en donde esta otra parte termina. Normalmente no es así, sino que está un poquitito desfasado. Lo que nosotros podemos hacer ahora es, por ejemplo, irnos a la vista top. Podemos volver a activar F3. Ahora lo siguiente que tendremos que hacer, por ejemplo, es seleccionar los vértices. Voy a seleccionar todos estos y podemos simplemente desplazarlos. Pero en este caso necesitamos ser un poquitito más exactos, así es que vamos a dar un clic derecho sobre esta herramienta y lo primero que vamos a hacer es desplazarlo en el eje X. En este caso, por ejemplo, desplazarlo unos 2 centímetros está bastante bien,
más o menos de esta forma. Si ustedes gustan pueden desplazarlo, por ejemplo, otros 3 centímetros. Ya sumarían 5. Una vez hecho esto, por ejemplo, vamos a seleccionar estos otros vértices, todos estos. De igual manera, activamos esta opción y en esta parte van a ser 5 centímetros pero positivos. Justo de esta forma. Me voy, por ejemplo, a la perspectiva y de esta manera estarían entrelazados. Desactivo los rayos X con F3 y desactivo la opción de los vértices. Y ya tendríamos nuestra puerta corrediza. Por ejemplo, ahora selecciono, clic derecho y convertir en Edit a Poly. Por ejemplo, desde este punto nosotros podemos salirnos de todo esto. Sigue seleccionado y podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, le puedo poner puerta corrediza o ventana. Justo de esta forma, y nosotros podemos seguir utilizando este elemento las veces necesarias. Por ejemplo, si tenemos más puertas corredizas o algunas ventanas que queremos que sean de este tipo, podemos utilizar este solo elemento y ajustarlo a las medidas que nosotros ocupamos. En este caso vamos a dar en W, que sería para mover. Voy a seleccionar el eje X y, por ejemplo, oprimiendo la tecla Shift vamos a hacer una copia. Por ejemplo, esta copia podemos seguirla moviendo. Inclusive, por ejemplo, podemos seleccionarlo, damos en rotar y vamos a cambiar este valor. Por ejemplo, de igual manera selecciono, desactivo la opción de rotar, me voy a esta vista. En este caso, por ejemplo, no tengo ninguna planta o ninguna fachada de referencia, pero supongamos que lo voy a hacer más o menos a alguna medida. Una vez seleccionada, nos vamos de nuevo a los vértices. Por ejemplo, primero voy a seleccionar estos y los vamos a mover. En este caso los voy a mover en el eje X, desde este punto más o menos aquí. En este caso selecciono estos, también eje X, y los voy a mover, por ejemplo, aquí. Ahora selecciono los de arriba, eje Y, los muevo más o menos hasta aquí. Y supongamos que esta es la medida de mi nueva ventana. Voy a desactivar la opción de vértices y ya tendría esta ventana o una puerta corrediza un poco más pequeña. De igual manera podemos utilizar y copiar esta misma ventana y cambiar todos sus valores para que sea más grande o más pequeña. Una vez hecho esto, nosotros podemos seleccionar esto y ajustarlo en cualquier parte del proyecto. En mi caso no lo necesito ya que no tengo más cosas de estas, así es que voy a seleccionar y voy a eliminar. Recuerden siempre guardar cualquier cambio con Control S. El siguiente elemento para agregar en este proyecto sería la puerta. En este caso podemos modelarla muy parecido a como lo hicimos con las ventanas, o podemos hacerlo aún muchísimo más rápido a través de las herramientas básicas de 3D Max. Sin estar seleccionando nada, mire en esta parte, en estas herramientas, pero voy a desplegar todo esto. Y por ejemplo aquí tenemos la opción de puertas, también tenemos opción de ventanas. En este caso me voy en puertas y como se podrán dar cuenta, 3D Max nos ofrece 3 diferentes tipos de puertas, pero nosotros al moverle a cada una de estas puertas en su respectiva configuración podemos crear diferentes. En el primer caso tenemos este tipo de puertas que será la puerta clásica, la abatible que nosotros tenemos en este proyecto, y para agregarla por ejemplo me acerco, doy un clic y me voy a dar una altura, la que sea, más o menos de esta forma. Ahora por ejemplo me voy a sus configuraciones, puedo cambiar el tono simplemente para que se mire un poquitito más. En este momento no parece una puerta como tal, pero no se preocupen, podemos ajustar todos estos valores. Por ejemplo, lo primero que voy a modificar sería esta parte. En este caso yo tengo una altura de 2,5 metros y ahora por ejemplo en el ancho lo voy a cambiar a 90 centímetros o 0.90 metros. Lo siguiente es modificar el grosor que va a tener esta puerta como tal. En mi caso lo puedo dejar de 15 centímetros para que esta parte quede exactamente donde está el muro, o normalmente estos marcos honestamente son un poquitito más delgados y podemos hacer esto, por ejemplo que sean de unos 10 centímetros más o menos, justo de esta forma. Ahora, como para notar, tenemos este tipo de divisiones y este tipo de diseños. Esto es porque yo ya lo tenía puesto de esta forma. Por ejemplo, ahora me voy en esta parte y podemos modificar todo. Por ejemplo, se puede modificar el marco. Inclusive podemos estar sin ningún tipo de marco. En mi caso me gusta dejarlo de un grosor de 4 centímetros, está bastante bien. De igual manera se puede modificar todo ese tipo de grosor. Y ahora en esta parte es para modificar la puerta como tal o la hoja de la puerta. Por ejemplo, podemos modificar todo esto. En mi caso lo voy a poner de 0.02. También se puede modificar qué tanto vamos a tener de desfase de cada lado. Por ejemplo, 0.10 está bien. Y también podemos tener más desfase en la parte baja o podemos dejarlo
de punto 10 para que sea del mismo que todos los lados. En esta parte ya serían los paneles. Por ejemplo, tenemos un panel, pero podemos dividirlo entre más. También tenemos estos otros paneles. En mi caso yo lo voy a dejar de uno solo. Ustedes pueden poner la cantidad que más les agrade y podemos modificar todo esto. En mi caso lo voy a dejar así, bastante sencilla, e inclusive podemos modificar entre que sea una puerta abierta. Por ejemplo, todo esto podemos modificar el ángulo en el que está abierto. Por ejemplo, voy a poner uno de 45 y ya la tendríamos de esta forma, o podemos cerrar toda la puerta, o por ejemplo que esté totalmente abierta de esta forma. Ustedes tendrían que jugar con todos estos valores. En mi caso voy a rotar el eje Z justo de esta forma. Por ejemplo, si yo ahora pongo que es una puerta abierta, tiene el abatimiento en este lado, y si me voy al plano de referencia la ocupo que sea del lado contrario, y para esto simplemente podemos irnos en esta opción de flip y podemos invertir el abatimiento. Una vez hecho esto, simplemente voy a dar en el comando de mover y podemos ajustarlo a nuestro proyecto. Para esto me voy a ir a una vista en top, voy a moverlo ahora desde este eje Y, me lo voy a llevar a este punto de referencia justo aquí. Ahora por ejemplo lo moveré en el eje X justo de esta forma. Ahora yo puedo poner que esta puerta esté totalmente cerrada, y como se podrán dar cuenta, el marco de la puerta queda sobreencimado. No se preocupen, todo esto se puede seguir modificando. Una vez modificado, moveremos otra vez los ejes y más o menos de esta forma ya estaría la puerta. Esta es una de las opciones bastante sencillas. Si nos vamos otra vez a la opción de door, tenemos esta otra puerta que es una puerta tipo corrediza. En este caso voy a seleccionarla, voy a darle por ejemplo 3 metros de alto, le voy a dar un ancho de no sé, 1 metro, y le voy a dar un grosor de unos 15 centímetros más o menos. Voy a modificar todos estos valores. Y como se podrán dar cuenta, ahora por ejemplo es una puerta tipo corrediza. Si yo ahora pongo que se abra, por ejemplo un 45, se abre todo esto. Por ejemplo, nos falta agregar el último tipo de puerta. En este caso sería este tipo de puertas. Ahora, una vez que le agregué, selecciono y voy a darle a modificar todos los valores, al igual que lo hemos hecho anteriormente. Y por ejemplo, en el caso de esta puerta, una vez que la abrimos nos podemos dar cuenta que es una puerta en tipo acordeón. Por ejemplo, yo no necesito esto y los voy a eliminar, ya que ya agregué la puerta definitiva para este proyecto. Y recuerden siempre estar guardando cualquier cambio con control S. Ahora en este caso vamos a comenzar a explicar muy rápidamente la circulación vertical dentro de 3D Max. Y como primer ejemplo vamos a ver los tipos de escaleras que nos trae por defecto 3D Max. Esto no quiere decir que nosotros no podamos crear nuestra propia escalera desde cero, pero para hacer estos ejemplos un poquitito más rápido nos vamos a ir a las mismas herramientas, vamos a desplegar y ahora nos vamos a ir en estas opciones. Como se podrán dar cuenta, de igual manera 3D Max nos ofrece ahora 4 diferentes tipos de escaleras, pero si nosotros modificamos los principales ajustes de estas 4 opciones vamos a crear muchísimas más. Por ejemplo, este es el tipo de escalera más sencillo que nosotros conocemos, es la escalera continua. Vamos a seleccionarla, me voy a acercar un poco, en este caso daré un clic inicial, uno final más o menos de este lugar, un poco de ancho y algo de alto. Selecciono ahora y podemos continuar modificándolo. Por ejemplo, en este caso tenemos el tipo de escalera abierta, por ejemplo voy a deseleccionar esto. También tenemos el tipo de escalera cerrada y una escalera completa. En este caso voy a utilizar la escalera abierta y lo primero que vamos a cambiar es, por ejemplo, la distancia o la longitud desde este punto hasta este otro, que tanto va a tener. Le podemos dejar, por ejemplo, unos 8 metros por el momento. En este lugar es el ancho desde este punto hasta este otro. Yo le voy a poner uno mínimo de 1,50. Ahora en este lugar podemos irnos en esta opción y poner la altura exacta que ocupamos, en este caso 4,5 metros, y me dice que el peralte que va a tener es de 0.37, es bastante, por lo tanto podemos modificarlo. Vamos en esta opción, voy a cambiar ahora por 0.18 metros o 18 centímetros y me dice que yo necesito 25 escalones para llegar a la altura de 4,5 metros, que está bastante bien. Para este ejemplo está bastante exagerado, ya que no vamos a subir 25 escalones de una, pero pongamos que en este momento está bien y lo podemos dejar como tal. Por ejemplo, ahora si me acerco un poco nos podemos dar cuenta que los escalones están completos unos con otros, pero podemos modificar esto un poquito más. Por ejemplo, si queremos escalones como los que se muestran en esta
imagen de referencia, que son volados por así decirlo, podemos cambiar el grosor, por ejemplo, a unos 5 centímetros y que queden más o menos así. Estos pueden estar empotrados en algún muro o algo por el estilo. Por ejemplo, si no queremos que sea una escalera empotrada, podemos activar esta opción y nos manda con este tipo de elemento estructural. Nosotros podemos irnos en esta parte y podemos cambiar estos valores. Por ejemplo, más o menos de esta forma, justo de esta manera. Esto ya dependerá del diseño de sus escaleras. Por ejemplo, voy a volver a deseleccionar y voy a activar ahora esta opción. Me voy a su configuración y también puedo modificarlo. Por ejemplo, aquí le voy a poner simplemente unos 50 centímetros. Por ejemplo, aquí simplemente le pongo 50 centímetros más o menos. En el offset le voy a poner que no tenga ningún tipo de offset. Aquí también voy a modificarlo y podemos generar este tipo de diseños. Esto depende de cada proyecto. Ustedes pueden modificarlo tanto como les guste. En mi caso yo lo prefiero totalmente empotrada, o en su caso con este tipo de elemento estructural. Solamente que si voy a modificarlo un poco para que esté más o menos de esta forma, y este también. Ahora, por ejemplo, otra cosa que podemos seguir modificando es este tipo de pasamanos. Podemos activar tanto el de este lado o ambos lados. Y para seguir modificando nos vamos a ir en esta opción. Como se podrán dar cuenta, yo tengo que tiene una altura de 90 centímetros, puede ser de 1 metro. En este caso le estoy poniendo que no tiene ningún desfase, todo está bien. Los segmentos, como se podrán dar cuenta, dice 3. Esto se refiere a que en este lugar es un triángulo como tal, pero si se podrán dar cuenta yo tengo un radio porque en sí esto debería ser un pasamanos circular, pero al igual que otros programas, por ejemplo como SketchUp, entre más segmentos utilicemos, mejor se va a ver la forma de un círculo o de algún tipo de elemento como tal. Por ejemplo, si yo ahora le pongo unos 10 segmentos, ya se mira un poquitito más circular, no tanto, pero va mejorando. Por ejemplo, le podemos poner unos 25, ya se ve un poco mejor. Solamente les recomiendo no pasarse mucho de número de segmentos para que su archivo final no sea muy pesado, y lo podemos dejar de esta manera. Y podemos dejar esta escalera de esta manera, sería bastante sencilla. Por ejemplo, otro tipo de escaleras que podemos agregar es la escalera en L, la escalera en U y la escalera en espiral. Por ejemplo, voy a agregar la de tipo U, voy a dar un clic inicial, un clic final y lo voy a agregar justo hasta aquí. Ahora, por ejemplo, le doy una altura más o menos aquí. De igual manera podemos modificar absolutamente todo. Por ejemplo, lo primero es la distancia entre este punto hasta este otro punto final. Le voy a poner que esté unos 3 metros. Por ejemplo, esta segunda le puedo poner que esta tenga unos 7 metros. O por ejemplo que tenga, no sé, 4 metros esta. En esta parte vamos a poner el ancho que va a tener este tipo de escaleras. De igual manera, 1,50 m. Por ejemplo, voy a poner unos 3 metros. No le voy a poner ningún tipo de offset. Por ejemplo, yo quiero que el peralte sea de punto 18, me marca que necesito 36 escalones. Y por ejemplo aquí también podemos modificarlo más o menos de esta forma. Por ejemplo, ahora voy a utilizar ese tipo de escalera en bots y así de fácil tendríamos una escalera en tipo U. Obviamente nosotros podemos modificar todos los valores que necesitemos. De igual manera podemos agregarle un barandal más o menos de esta forma. Por ejemplo, una vez que ya me gustó esta escalera, la voy a mover en el eje X. Esto mismo lo podemos hacer con la escalera en tipo L. Y por ejemplo, lo último sería la escalera en tipo en espiral. Por ejemplo, que esté más o menos así y que tenga, por ejemplo, esta altura. Recuerden que nosotros podemos cambiar absolutamente todo. Por ejemplo, yo aquí quiero que tenga un radio de 5, pongamos que la quiero de esta forma y que el grosor sea de 1,5 m. Por ejemplo, aquí quedaría más o menos este tipo de diseño. Por ejemplo, de igual manera, punto 18 el peralte. En este caso, como tiene una altura muy grande, vamos a modificar primero la altura. Quiero que llegue solamente a unos 2 metros de alto. Vuelvo a cambiar por punto 18 y quedaría más o menos de esta forma. También podemos seguir modificando todos estos elementos. Y una vez que les agrade, pueden simplemente dejarla en su proyecto o continuar modificándola. En el caso de este proyecto no contamos con una escalera como tal, así es que simplemente voy a seleccionar y voy a eliminar. Recuerden siempre estar guardando cualquier cambio con control S. Ahora otra parte importante en la circulación vertical serían las rampas. Este tipo de rampas normalmente se usa para los vehículos, para uso peatonal, algún tipo de circulación para personas con silla de ruedas. Y en este caso vamos a crear este tipo de rampas que es en zigzag.
que es bastante conocida. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a través de un plano. Recuerden que nos vamos en estas dos opciones y en la opción de plano. Ahora tenemos que activar la herramienta de Snap, puede ser desde esta parte. Recuerden que nosotros podemos dar clic derecho sobre él y modificar estos valores. Por ejemplo, ahora doy clic izquierdo sostenido y me lo llevo hasta este punto. Esto es porque este sería el primer elemento de la rampa y por ejemplo este y este otro serían elementos de descanso que miraremos después. Una vez creado me voy a ir en esta opción para poder editar y en el número de segmentos le voy a poner 1 ya que no necesito que esté dividido. Ahora nosotros podríamos agregar cada elemento de la rampa una por una o hacerlo con este mismo que acabamos de crear. Para esto nos vamos a modificar y lo vamos a pasar a un Edit Poly. Una vez hecho esto nos vamos a ir a la opción de Edge. En este caso no es visible, doy en F3 para que sea visible. Y por ejemplo si yo selecciono esta parte no puedo mover todavía, así es que voy a activarlo con la tecla W. Voy a mover el eje X. Por ejemplo si yo ahora procedo a moverlo de esta forma, se movería el elemento como tal, pero no estaríamos creando una cierta división por así decirlo. Y yo necesito crear este tipo de segmentos. Voy a dar control Z, otra vez eje X, me voy a este punto y antes de oprimir al clic izquierdo de mi mouse voy a dar en la tecla Shift y sosteniendo la tecla Shift me lo llevo ahora hasta este punto. Ahora, aunque por este momento no es visible, nosotros acabamos de segmentar este tipo de elementos. Voy a seleccionar ahora este otro, me voy ahora al eje Y, que es el que necesito, otra vez la tecla Shift sostenida y me llevo este punto hasta este otro. De igual manera lo voy a hacer ahora con el eje X en este punto y me lo llevo hasta este otro. Otra vez eje X, Shift, punto y me lo llevo hasta este otro. De nuevo selecciono este vértice o esta línea, selecciono el eje que voy a mover y procedo a moverlo con Shift sostenido. Ahora este es el último descanso, otra vez Shift sostenido y lo muevo en el mismo eje. Una vez que termine todo esto, ahora vamos a activar la opción de polígonos o de caras, por así decirlo. Pero me voy a ir a esta vista en 3D, pero como se podrán dar cuenta no es visible, no se preocupen. Activamos con F3 y ya lo tendríamos. Pero por ejemplo, si yo selecciono una de estas caras o segmentos, se pone en este tono naranja. Si a ustedes no les aparece, basta con que le den al comando de F2 o a la tecla F2 para activarla. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es elevar este elemento y también este otro porque ambos tienen la misma altura. Para esto me voy a ir al eje Z y lo voy a poner de una vez aquí, que son 50 centímetros. Como se podrán dar cuenta, se elevó toda esta parte, también el descanso, pero tenemos este tipo de elevaciones. No se preocupen, vamos a continuar. Seleccionamos ahora esta cara, control para seleccionar esta otra y tenemos que elevarla lo necesario. Por ejemplo, me voy al eje Z y lo voy a elevar 92 centímetros y medio. Y como se podrán dar cuenta, ya va tomando forma esta rampa. Obviamente aún falta este lugar. Selecciono ahora esta cara y le doy la altura final que va a tener, que en este caso le voy a poner una altura de 1,35 m. Y listo, así de fácil tendríamos este tipo de rampa bastante sencilla en zigzag. Y como último punto, en la circulación vertical tenemos las barandillas. Para esto, dentro de 3D Max también nos aparece una nueva herramienta. Por ejemplo, ahora vamos a desplegar esto, nos vamos a ir en estas opciones y vamos a utilizar la herramienta de Right Link. Por ejemplo, me puedo acercar en esta vista 3D. Recuerden que tenemos activados los Snap. En este caso voy a dar un clic izquierdo sostenido en un punto inicial y lo llevaré junto a este punto final. Ahora en este caso nos aparece que la distancia desde este punto inicial al final son 11,5 metros. Está bien, lo voy a dejar como tal. En este caso le voy a modificar la altura. Quiero que esa barandilla tenga un alto aproximado de 90 centímetros, más o menos de esta forma. Nosotros aquí, por ejemplo, si me acerco un poco, podemos seleccionar que sea un tipo cilindro, más o menos de esta forma, y seguirlo modificando. Justo de esta manera, igual lo puedo hacer un poco más pequeño, también este. Ahora el de la parte baja también lo puedo cambiar, voy a modificar los mismos valores para que esté igual. Y por ejemplo tenemos ahora estas secciones de las barandillas, que serían estos postes, también lo voy a modificar, que tenga el mismo grosor. O por ejemplo si queremos que en esta parte del diseño, por ejemplo sobrepase unos 20 centímetros, lo podemos dejar así. Por ejemplo tenemos estas dos secciones, también las vamos a modificar con los mismos valores.
Justo de esta forma podemos darle una extensión también de 20 centímetros o lo podemos dejar como tal. Una vez que nos agrada la configuración de esta barandilla, podemos simplemente seleccionarla y la vamos a mover con el eje Y, más o menos de esta manera. Y así de fácil podemos agregar ese tipo de elementos para la circulación vertical, modificarla y tener diferentes barandillas. Recuerden estar guardando todo con Control S. Y en su caso o en su proyecto tienen un elemento no recto como este, no se preocupen. Nos vamos de nuevo a estas herramientas. Por ejemplo, voy a utilizar un arco de este punto hasta este otro, más o menos así. Me voy a mi vista 3D, vuelvo a esas herramientas, vuelvo a desplegar esto, railing. Ahora voy a dar en esta herramienta de pick y voy a seleccionar este arco. Por ejemplo, voy a cambiar cada uno de estos elementos más o menos de esta forma. Y ya tendríamos una barandilla para un arco. El siguiente ejemplo me voy a ir directamente al proyecto que nosotros estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, selecciono en esta vista, voy a rotar un poco, más o menos hasta este punto. Me vuelvo a ir a las mismas herramientas, de igual manera en Railing, y vamos a comenzar a crearlo ahora, pero recuerden que ocupamos los snap activados. Y ahora, por ejemplo, voy a dar clic desde este punto hasta este otro. Recuerden que vamos a modificar absolutamente todo para que sea un barandal. Por ejemplo, primero lo voy a hacer de este estilo. Vamos a modificar todo esto. Por ejemplo, que aquí sea de 1 centímetro. De igual manera aquí. Voy a cambiarle un poquitito la altura y lo podemos dejar así como un barandal bastante sencillo. Y lo dejaré más o menos de esta forma. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con Control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.